Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el grupo perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana Unión, conformado por José Chapa, Daniel Vela y Kramer Ramos, vamos a presentar un tema que pertenece a la rama del aprendizaje automático, el cual es el perceptrón. El doctor Juan Jesús Soria Quijaite es el que imparte la clase de inteligencia artificial para nuestro ciclo. Bueno, vamos a empezar a conocer un poco de poder aterrizar el concepto de un perceptrón. Y en este caso, para poder explicarnos esto, vamos a conocer un poco lo que es la adaptación que se ha llegado para tomar el concepto. Lo primero que podemos ver serían las redes neuronales biológicas, ¿no? Que es la parte inicial de cómo se ha adaptado todos estos conceptos. Como conocemos, la neurona animal está compuesta por el núcleo, el cual es una célula especializada rodeada de millones de conexiones que la unen a otras neuronas. Estas conexiones se denominan sinapsis. Las conexiones se realizan mediante dos tipos de neurotransmisores, ¿no? Como conocemos, las dendritas y los axones. Se podría decir que una neurona está activa o poco activa cuando la cantidad de señales eléctricas que transportan las dendritas sobrepasan un umbral. Este es un concepto clave que también nosotros vamos a trabajar. Es decir, que la neurona se activa. Conocido esto, vamos a pasar a explicar qué es lo que son las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales son pues un conjunto de la pertenencia de un modelo computacional de aprendizaje automático, como hemos mencionado, que también se conoce como Machine Learning. Las redes neuronales artificiales son un intento, dicho de otro modo, de poder emular la forma de trabajar del cerebro humano. ¿Cuál ha sido el concepto en el cual este ha sido tratado? Pues ha sido en el año de 1943, basados en las neuronas y sus conexiones. Sin embargo, es hasta nuestros tiempos, en la era de información, donde se han creado aplicaciones de todo tipo con las redes neuronales. Y bueno, ¿cuáles son esas aplicaciones? Como podemos darnos cuenta, en nuestro entorno poseemos una cantidad muy elevada, diría yo, dentro de las aplicaciones que ya se encuentran inmersas con el tema de redes neuronales y Machine Learning. Este podría ser el caso de los asistentes virtuales, como la conducción automática y asimismo la detección de enfermedades, que solamente son un ejemplo, una muestra de lo inmersos que ya están en nuestra vida diaria. Entonces, con estos conceptos un poco tratados, ¿qué es lo que vendría a ser el perceptrón? ¿Cuál es el concepto de perceptrón? ¿Y por qué hemos explicado el tema de redes neuronales con anterioridad? Bueno, como hemos explicado, una red neuronal artificial está compuesta por múltiples neuronas artificiales, ¿no? En cada red neuronal distinguimos la capa de entrada, la capa de salida y las diferentes capas escondidas. Los datos se transmiten entre cada una de estas capas. Entonces, la definición del perceptrón sería la siguiente. El perceptrón corresponde a ser una neurona artificial y por tanto es una unidad de toda la red neuronal. Al igual que las neuronas son capaces de recibir y enviar señales, los perceptrones son capaces de recibir, modificar y enviar. Las partes de un perceptrón. Bueno, este es un gráfico que nos va a poder detallar con mucha facilidad cada una de las partes. Los primeros serían las entradas, que serían los números que recibe el perceptrón. Asimismo, la parte de color verde son los pesos que serán aumentados o serán reducidos su valor para poder ser adecuado. Y la salida, que será el número obtenido, y además de las entradas tendremos una entrada extra, como se puede ver, que es constante. Y este siempre va a ser 1. En cuanto a su peso correspondiente se denomina umbral, que también es un concepto que se ha extraído de las neuronas biológicas. También se puede denominar sesgo o bias. Bueno, la misión del perceptrón es realizar una suma ponderada, como podemos observar ahí, de color rojo, la sumatoria, que es la suma ponderada. Sencillamente serían entonces las sumas de cada una de las entradas por su correspondiente peso y luego tomar todos los productos para ser, luego de esto, transformados en resultados con una función matemática que es la que vemos en el paso de la función, ¿no? Para finalmente dar una salida. Entonces, la parte interesante que ahora vamos a empezar a conocer
sería la siguiente, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones de activación? Como hemos visto en esta presentación, esta parte de la presentación, tenemos que bueno, el resultado de cada una de las sumas de todos los productos han sido transformadas a través de una función matemática. Pero no hemos explicado cuáles son o cuáles podrían intervenir en este resultado, ¿no? Bueno, las funciones de activación en realidad pueden ser muy variadas. Existen muchas funciones de activación. En este caso, como podemos observar, que existe la sigmoide, la lineal. Bueno, en nuestro caso, por condiciones académicas, vamos a tratar un poco con la función umbral. ¿Y qué nos dice la función umbral? Como podemos observar en el cuadro número 1, la función umbral nos determina lo siguiente. Convierte la suma en 1 si la sumatoria es mayor a 0 y en 0 si es menor o igual a 0. Dicho de otro modo, la sumatoria que nosotros estaríamos recibiendo aquí va a pasar a ser tratada con esa función que convertiría en 1 si la sumatoria es mayor que 0 y en 0 si es menor o igual a 0. Bueno, entrando ya a la parte más concisa de toda esta explicación, es tratar la fórmula, ¿no? Vamos a hacer una representación de que la salida que nosotros estamos obteniendo en lo que vamos a mostrar en las partes del perceptrón va a ser denominada como una z. ¿De acuerdo? Entonces, la salida z, como podemos ver en esta fórmula, sería el resultado del producto de las matrices de entradas por sus correspondientes pesos, pero asimismo sería restada con el valor del umbral, que es la función que nosotros estamos escogiendo para trabajar esta explicación. Bueno, esto se ve también denotada por el entrenamiento, que es un concepto que hasta el momento no hemos estado explicando, pero el entrenamiento sería, bueno, el trabajo de poder ajustar los valores de los pesos, ¿no? Los cuales hemos determinado, y del umbral que estamos denotando con la figura griega de θ, a través del proceso llamado entrenamiento. Entonces, el proceso de entrenamiento sería de poder ajustar los valores de cada uno de los pesos y asimismo del umbral. Durante este proceso iremos proveyendo de muestras a la red y según la respuesta de la red comparada con la respuesta deseada, se van a ajustar los valores correspondientes. ¿Cuál sería este proceso de entrenamiento? Bueno, el proceso de entrenamiento correspondería de la siguiente forma. El primer paso sería ajustar los pesos, bueno, la matriz de pesos que nosotros estaríamos formulando y el umbral de una forma aleatoria. Paso número 2 sería aplicar las entradas o las muestras acá a la red, que también es una matriz de entrada. Bueno, el número 3 sería calcular la salida z, como hemos visto en la ecuación anterior, para continuar con el paso número 4, que es comparar el resultado obtenido con el deseado y calcular el error. Para finalmente llegar al paso 5, que sería modificar el proceso hasta que el error esté dentro de un rango aceptable. Bueno, un rango aceptable que normalmente la bibliografía nos indica que tendría que ser menor al 1%. Es un número muy, muy bajo. Bueno, en cuanto al factor de aprendizaje. El factor de aprendizaje es, bueno, primero decir que lo vamos a representar como una lambda, el cual indica la velocidad en la que la red va a aprender, que es un concepto también ligado al perceptrón, ¿no? Como hemos visto, ya está la función, hemos incluido incluso hasta esta parte del entrenamiento, pero para poder definir nosotros la velocidad del aprendizaje, esta va a ser definida con este cálculo matemático que vamos a trabajar del factor de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué podemos decir del valor de aprendizaje, no? Si es que el valor de aprendizaje, pues, como estamos viendo, tendería a ser muy alto, esto lo que nos terminaría resultando sería que no terminaría de ajustar correctamente cada uno de los pesos. Mientras que por su contraparte, un valor pequeño haría que se converja lentamente. Entonces, utilizar, nosotros como hemos estado viendo, la bibliografía nos indica que podemos utilizar un valor cercano o el del 0,2, ¿no? ¿Cuál sería el cálculo del error entonces? Bueno, para calcular el error debemos colocar el valor deseado denominado como lambda, perdón, como y, y ser restado con el valor z, ¿no?
que es el valor que nos está arrojando el perceptrón. Entonces, el cambio del umbral va a ser igual o menos al factor de aprendizaje multiplicado por el error. Eso es lo que nos permite ajustar el umbral. Bueno, y para ajustar los pesos, lo que se nos indica es que debemos multiplicar el factor de aprendizaje por el error y multiplicarlo a su vez también por la entrada correspondiente. Llegando a esta parte, la pregunta que nosotros podemos hacernos sería la siguiente. ¿Qué pueden representar los perceptrones? Bueno, la separabilidad lineal, como sabemos, puede llegar a limitar a las redes con solo dos capas a la resolución de problemas en los cuales el conjunto de puntos o los valores de entrada para nuestro perceptrón sean separables geométricamente. En el caso de dos entradas, la separación se lleva a cabo mediante una línea recta, como hemos podido ver. Para tres entradas, la separación se realiza mediante un plano en el espacio tridimensional y así sucesivamente hasta el caso de n entradas, en el cual el espacio de n dimensional es dividido en hiperplano. Al constar solo de una capa de entrada y otra de salida, como hemos visto en el perceptrón, con una única neurona, tiene la capacidad de representación bastante limitada. Solo será capaz entonces de discriminar patrones que sean muy sencillos y linealmente separables en el plano. Sería incapaz, por ejemplo, de representar una función que vamos a ver a continuación. Pero lo que nosotros sí podemos representar serían las funciones que estamos considerando, ¿no? Una función de compuerta lógica AND y una OR. Bueno, estas funciones son linealmente separables, por lo cual pueden ser aprendidas por un perceptrón. Pero, como todo no puede ser perfecto, ¿qué es lo que no puede representar los perceptrones? Lo que nosotros, por obvias razones, podemos destacar es pues la función XOR. La función XOR no puede ser aprendida por un único perceptrón, puesto que requiere al menos de dos líneas para separar las clases de 0 y 1. Por lo tanto, deben utilizarse al menos una capa adicional de perceptrones para permitir su aprendizaje. Esta es la limitación que encontramos con el perceptrón en cuanto a las capacidades matemáticas vayan aumentando en cuanto a su dificultad, como podemos ver en el caso de la función XOR, ¿no? Pero tenemos una solución. En este caso, ¿cuál vendría a ser la solución? La solución para esto sería ya la parte continua del perceptrón, el cual es el del perceptrón multicapa. ¿Qué es el perceptrón multicapa? El perceptrón multicapa sí realmente es una red neuronal artificial que está formada por diferentes capas, como su mismo nombre lo indica, ¿no? De tal manera que tiene capacidades para poder resolver problemas que no son linealmente separables, que hemos visto que era el problema anterior con el perceptrón unicapa, lo cual es la principal limitación del perceptrón, como hemos visto, unicapa, ¿no? Pero ¿cuáles son estas entradas? Bueno, la capa de entrada, como podemos observar en la gráfica, es constituida por aquellas neuronas que introducen los patrones de entradas en la red, y estas neuronas no se produce aquí procesamiento. Por otra parte, en donde podemos observar en la imagen la capa oculta está formada por aquellas neuronas cuyas entradas provienen de capas anteriores y cuyas salidas pasan a neuronas de capas posteriores, el cual sería el final de la capa de salida. Bueno, la capa de salida son neuronas cuyos valores de salida se corresponden con las salidas de toda la red. En otras palabras, en palabras sencillas, con multicapa, los valores de las entradas múltiples, bueno, alimentan el modelo del perceptrón y el modelo se ejecuta con los valores de entrada, y si el valor estimado es el mismo que la salida requerida, entonces el rendimiento del modelo se encuentra satisfecho, ¿no? Por lo que los pesos no exigen más cambios, y de hecho, si el modelo no cumple con el resultado requerido, entonces se realizan algunos cambios en los pesos para minimizar los errores. Conceptos muy similares a los cuales veíamos con el perceptrón unicapa, del cual es que proviene esta red neuronal. Backpropagation. Vamos a conocer un poco de este concepto, como para ir terminando también. El backpropagation es el aprendizaje ocurre en el perceptrón, como hemos visto, cambiando los pesos de las conexiones después de cada elemento que se procese, ¿no? Basado en la cantidad del error en la salida comparada con el resultado esperado. El algoritmo de la red perceptrón multicapa se denomina, como estamos viendo, backpropagation, o regla delta, ¿no? Generalizada, la cual busca propagar el error de la red hacia las neuronas de las capas ocultas para ir pudiendo ajustar el valor de los pesos sinápticos y del umbral.
Esta sería la explicación por parte del Perceptron y les invitamos a que puedan poder disfrutar de la parte práctica de esta exposición, el cual será dada en una herramienta muy interesante, el cual se conoce como Weka. Muy bien, ahora pasaremos a explicar un caso de estudio haciendo uso de la red neuronal Perceptron multicapa. Para esto vamos a primero describir un caso de estudio, un caso práctico sobre el vivero, la hacienda, la cual es uno de los viveros más conocidos en Lima, Perú, por la cual se tienen registros de cada una de sus plantas y flores dentro del vivero. Una de las flores que más ventas tiene dentro del vivero es la flor de iris, de la cual se tienen registros de datos tales como su longitud, se tienen también datos como su ancho, la longitud del pétalo y también su ancho. Entonces, el vivero lo que requiere y necesita es que se pueda predecir qué clase de especie es la flor iris. Y entre estas clases de especies que tiene la flor iris se encuentran tales como la setosa, la versicolor y la virgínica. Ahora, se va a explicar directamente lo que sería la descripción de los datos, como podemos visualizar aquí. En la primera columna se puede visualizar que tenemos la longitud del sépalo expresada en centímetros, el ancho del sépalo expresada también en centímetros, como también la longitud del pétalo y el ancho del pétalo, y como también el nombre de la especie. Muy bien, ahora pasaremos a explicar el caso de estudio que hemos visto, aplicándole en este caso en el entorno de Weka, la cual nos va a poder ayudar a poder comprender cómo realizar una red neuronal de perceptrón multicapa. Para poder iniciar en este caso en el entorno de Weka, podemos visualizar primeramente que estamos en la versión 3.8.3. Entonces, vamos a darle clic para poder iniciar en el botón de Explorer y nos va a abrir la pequeña ventana. Y para poder seleccionar nuestros datos del caso de estudio redactado, nos vamos a dirigir en el botón del Open File y vamos a buscar nuestro archivo que vamos a requerir para poder hacer nuestro estudio. Me voy a dirigir a mi escritorio y aquí tengo una carpeta donde ya hemos realizado un dato de testing y de entrenamiento. Voy a seleccionar mi dato de entrenamiento para poder hacer el estudio. Le doy a abrir y automáticamente el entorno va a poder entender y comprender lo que serían los datos que contiene mi archivo. En este caso, como se explicó, tenemos la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, tenemos la longitud del pétalo, como también el ancho del pétalo. Y su clase, obviamente, que es tanto los tipos que se han explicado de las especies. Entonces, podemos visualizar también en la parte superior que tenemos un total de 92 instancias, ¿ok? Y para poder utilizar lo que sería el algoritmo de red neuronal perceptrón multicapa, nos vamos a dirigir a lo que sería en el apartado Classify y vamos a seleccionar en este caso en Choose y vamos a abrir la carpeta Functions. Dentro de la carpeta Functions vamos a encontrar una opción llamada Perceptron Multicapa. Cabe resaltar también que dentro del entorno de Weka se pueden utilizar varias funciones. También podemos visualizar aquí como la regresión lineal, la regresión logística, tenemos también una regresión lineal simple y entre otras. También podemos visualizar en la parte inferior que se pueden hacer árboles de decisión. En este caso lo que nos interesa es el perceptrón multicapa. Lo seleccionamos y vamos a seleccionar en este caso el dato, que en nuestro caso de estudio primero vamos a hacer un entrenamiento. Seleccionamos este apartado y ahora lo que nos provee también Weka es poder utilizar y mostrarnos en este caso el entorno gráfico de las capas ocultas como también sus capas de salida o sus salidas. Y entonces, para poder utilizar y hacer uso de esas gráficas que nos provee Weka en este caso, le damos clic en la palabra multiplayer perceptron y en la parte de GUI le seleccionamos la opción de True. Habilitamos la opción y le damos a OK. Entonces, ya tendríamos todo configurado hasta este punto y vamos a realizar el entrenamiento dándole clic en Start. Sin antes mencionar que nuestra capa de salidas en este caso va a ser la clase de especie que nosotros queremos predecir, ¿no? Entonces, le damos clic a Start y vemos que ya se ha abierto directamente lo que sería
el gráfico de las capas ocultas y la de salida. Vemos que hay tres capas ocultas de las categorías o de los datos de entrada que tenemos en este caso, como son la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, del pétalo y el ancho del pétalo. Vemos las salidas, que vemos que son los tipos de iris que tenemos, la setosa, la versicolor y la virgínica. Entonces, vemos también en la parte inferior el total de número de iteraciones por épocas que se van a realizar. En este caso son 500 épocas que se van a realizar y le vamos a dar a estar. Ahora podemos visualizar también que ya se han realizado las 500 épocas dentro del algoritmo y se ha aplicado en este caso el error por época, que es mínima, ¿no? Entonces le damos entonces a aceptar en este caso y vemos en este caso ya tenemos aquí la, la salida de la clasificación y podemos visualizar que se hizo estudio a 92 instancias de los datos que teníamos para el entrenamiento, las cuales 100% fueron clasificadas correctamente. Ahora, podemos visualizar también en la parte inferior una matriz de confusión en la cual se puede visualizar las 92 instancias que se han clasificado correctamente, ¿no? La A vendría a ser las iris setosa, la 29 la versicolor y la tercera, que sería la C, sería la virgínica, ¿no? Vemos que no hubieron datos cambiantes y todo fue correctamente. Entonces, ahora vamos a pasar a utilizar nuestro dato de entrenamiento para ver qué tan preciso fue nuestro modelo al momento del entrenamiento. Entonces, para poder usar en este caso un dato de testing ya, seleccionamos la opción Supply Test Set y le damos clic al botón de Set. En este apartado vamos a colocar y darle clic en este caso a la opción Open File y seleccionamos en este caso nuestro dato de testing y le damos a abrir. Por último le damos a Close, sin antes mencionar también que debemos especificar el nombre de la clase que nosotros queramos predecir. Le damos a Close y nuevamente vamos a darle clic al apartado Start. Vemos nuevamente aquí la representación gráfica de nuestros datos de testing, que también se van a realizar en este caso 500 épocas. Le damos a Start y el error por, por cada época realizada, ¿no? Le damos a aceptar y podemos visualizar aquí que hubieron 58 instancias que se evaluaron para poder verificar el modelo que tan preciso pudo ser y se puede visualizar en la parte superior que de los 58 instancias que tendríamos en nuestros datos de testing, 56 fueron clasificadas correctamente y 2 incorrectamente, ¿no? Teniendo así un 96% de precisión del modelo y un 3% del error. Podemos visualizar también dentro de nuestra matriz de confusión que se realizaron 18 clasificaciones de iris setosa correctamente, 20 en versicolor y una de ellas fue incorrecta al momento de la predicción, pasándose una de la versicolor a la virgínica, ¿no? Que sería la C. De la misma manera vemos que uno de los datos de la virgínica también pasó a ser en la predicción a versicolor, ¿no? Entonces, estos dos datos que están siendo cambiantes se tomarían aquí como los errores de las clasificaciones incorrectas, ¿no? Ya estos dos puntos que hemos visto, podemos visualizar que entonces nuestra clasificación está yendo correctamente con una precisión del 96% al modelo que nosotros hemos entrenado.